La pasajera de la carretera. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme. Me llamo Miguel, y he sido trailero por más de 15 años. He visto de todo en las carreteras, accidentes terribles, animales cruzándose de repente y hasta cosas que no tienen explicación. Pero lo que viví en una carretera desértica de Sonora es algo que jamás olvidaré. Todo comenzó una noche tranquila, o eso pensé en ese momento. Había cargado el camión con maquinaria pesada en Hermosillo y mi destino era Tijuana. Conducía solo, como siempre, porque prefiero no llevar acompañantes para evitar problemas. Era casi medianoche, y el tramo que estaba cruzando era uno de los más solitarios que había recorrido. Solo había desierto a ambos lados y la carretera parecía interminable. Iba escuchando música para mantenerme despierto cuando, a lo lejos, vi una figura en el borde de la carretera. Al principio pensé que era un animal, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que era una persona, una mujer. Estaba parada, vestida con ropa sencilla, como si viniera de un pueblo cercano, aunque en ese tramo no había ningún asentamiento en kilómetros. Me sorprendió porque no parecía una vagabunda, más bien alguien que había quedado varada. Reduje la velocidad, pero no me detuve de inmediato. Siempre he escuchado historias de asaltos en las que usan señuelos para atrapar a los conductores, y no iba a arriesgarme. Sin embargo, cuando pasé junto a ella, giré la cabeza y vi su rostro. Era joven, quizás de unos 20 años, y tenía una expresión de desesperación que me hizo sentir culpable por no detenerme. Miré por el retrovisor, y ella seguía allí, sin moverse. No sé qué fue lo que me impulsó, pero decidí regresar. Algo en su mirada me había afectado, como si realmente necesitara ayuda. Di la vuelta en un retorno cercano y volví al lugar donde la había visto. Cuando me acerqué de nuevo, ella levantó la mano, pidiendo aventón. Bajé un poco la ventana y le pregunté hacia dónde iba. «A casa, necesito llegar a casa», respondió en un tono bajo, casi un susurro. Le pregunté dónde quedaba su casa, pero solo dijo, «más adelante». Me pareció extraño, pero no quise insistir. Le abrí la puerta y subió al camión. Llevaba una bolsa pequeña, y al sentarse, apenas me miró. Parecía nerviosa, como si algo la hubiera asustado. Intenté romper el hielo mientras conducía. «¿Qué haces aquí tan tarde? ¿Te dejó alguien?», le pregunté, pero su respuesta fue vaga. «Solo quiero regresar con mi familia», dijo, sin dar detalles. Decidí no presionarla. Había algo en su tono que me hacía sentir incómodo, pero pensé que tal vez solo estaba asustada por haberse quedado sola en la carretera. Después de unos minutos de silencio, comenzó a hablar. «Tuvimos un accidente. Perdí a mi familia, pero estoy tratando de encontrarlos». Su voz era tranquila, pero había algo extraño en la forma en que lo decía, como si hablara de algo que pasó hace mucho tiempo. Quise preguntar más, pero no parecía dispuesta a dar más detalles. Seguimos avanzando por la carretera, y lo que más me inquietaba era que no me había dicho exactamente dónde quería que la dejara. Solo decía «más adelante», mirando fijamente por la ventana. En un momento, el ambiente dentro del camión cambió. El aire se sentía más frío, y un olor extraño, como a tierra húmeda, comenzó a llenar la cabina. Pensé que era mi imaginación, pero cuando miré por el retrovisor, algo me heló la sangre. En el asiento trasero, donde no debería haber nada ni nadie, vi una sombra. No era la mujer, porque ella estaba junto a mí, inmóvil. Era una figura más alta, oscura, que parecía observarnos. Me quedé paralizado por un momento, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Decidí no decir nada. Solo quería llegar al lugar que ella mencionaba y dejarla. Finalmente, me señaló un punto en el camino. «Ahí, déjeme aquí», dijo, señalando un pequeño desvío que llevaba a un sendero polvoriento. Frené el camión y ella abrió la puerta. Antes de bajar, me miró por primera vez desde que había subido. «Gracias por traerme», dijo con una leve sonrisa.
pero había algo extraño en su mirada, como si estuviera viendo algo más allá de mí. Cuando se bajó, la seguí con la mirada. Caminó unos metros hacia el sendero y desapareció en la oscuridad. Lo extraño fue que, en lugar de escuchar sus pasos alejándose, el silencio era absoluto. Decidí encender las luces altas para ver hacia dónde se dirigía, pero no había nadie. Había desaparecido por completo. Aturdido, apagué el motor y bajé del camión. Caminé hacia donde había desaparecido, y fue entonces cuando lo vi. Había una cruz improvisada al lado del sendero, con flores marchitas y una foto vieja. Me acerqué, y mi corazón dio un vuelco. La foto era de la mujer que acababa de llevar. Debajo de la foto, había una placa que decía su nombre y las palabras, en memoria de nuestra querida hija. Falleció aquí en un accidente el 12 de noviembre de 1998. No podía creerlo. Había hablado con ella, la había llevado en mi camión. Pero según esa placa, llevaba muerta más de 20 años. Retrocedí lentamente, sintiendo que me faltaba el aire. Regresé al camión y arranqué lo más rápido que pude. Durante el resto del trayecto, no dejé de mirar por el retrovisor, esperando no volver a verla. Hasta el día de hoy, no sé cómo explicar lo que pasó. Algunos dicen que los espíritus quedan atrapados en el lugar donde murieron, buscando ayuda o tratando de regresar a casa. Lo único que sé es que cada vez que paso por esa carretera, siento su presencia, como si aún estuviera allí, esperando otro aventón. El nahual en el camino. Desde que comencé a trabajar como trailero, sabía que las carreteras tienen sus propias reglas, y no me refiero solo a las señales de tránsito. Los viejos siempre dicen que hay cosas en el camino que no se pueden explicar y que uno debe respetar los lugares por donde pasa, especialmente si se está solo en la madrugada. Nunca le di importancia a esas advertencias, hasta que una noche lo entendí de la peor manera. Mi nombre es Víctor, y llevo casi 20 años recorriendo México en mi camión. He viajado por todo tipo de carreteras, rectas interminables en el norte, curvas cerradas en las sierras del sur, caminos desérticos en el Bajío. Pero lo que me pasó en un tramo de la Sierra de Oaxaca, entre Ixtlán y Valle Nacional, es algo que no olvidaré nunca. Todo comenzó una noche de octubre. Había cargado madera en un aserradero y me dirigía hacia Veracruz. Era un tramo que conocía bien, pero esa noche se sentía diferente. El cielo estaba despejado, pero el aire era más frío de lo normal, y había un silencio que no era común en esa zona. Normalmente, uno escucha grillos o el viento entre los árboles, pero esa noche, todo estaba quieto. Conducía tranquilo, con música baja para mantenerme despierto. De repente, algo llamó mi atención. A un lado de la carretera, entre los árboles, vi una sombra moverse. Era algo grande, mucho más grande que un animal común. Pensé que tal vez era un oso o un jaguar, pero en esa región no es tan común verlos cerca de la carretera. Seguí avanzando, pero no pude evitar mirar por el retrovisor. La sombra seguía allí, moviéndose paralela a mi camión, como si me estuviera siguiendo. Aceleré un poco, tratando de alejarme, pero la sombra no se quedaba atrás. Era como si estuviera jugando conmigo, manteniendo la misma velocidad que mi camión. Decidí no detenerme. Sabía que en esas zonas hay historias de asaltos, y pensé que tal vez era un grupo de personas tratando de intimidarme. Pero cuanto más avanzaba, más me daba cuenta de que esto no era algo humano. La sombra comenzó a cruzar entre los árboles con una agilidad que no era normal. A veces parecía ser un animal, pero otras veces su forma cambiaba, como si se estirara o encogiera. En un tramo especialmente oscuro, escuché un ruido fuerte en la parte trasera del camión, como si algo hubiera saltado sobre la caja. Mi corazón se aceleró. Tomé una linterna que siempre llevo conmigo y me detuve en una curva donde la carretera era más ancha. Bajé con cuidado, iluminando la caja, pero no vi nada. Solo había huellas en el polvo de la madera.
Lo extraño es que no eran huellas de animal, ni de humano. Parecían una mezcla de ambas, como si algo con garras y pies humanos hubiera estado caminando allí. Subí al camión lo más rápido que pude y seguí conduciendo. El ambiente dentro de la cabina era pesado, como si algo invisible estuviera conmigo. De repente, escuché un golpe en la ventana del copiloto. Giré la cabeza y, por un segundo, vi una cara. Era un rostro humano, pero al mismo tiempo no lo era. Sus ojos brillaban con un tono amarillo intenso, y tenía una sonrisa grotesca que me hizo sentir un escalofrío en todo el cuerpo. Aceleré lo más que pude, pero sentía que algo estaba a mi lado, corriendo junto al camión. En un momento de desesperación, comencé a rezar. No soy un hombre particularmente religioso, pero en ese instante no sabía qué más hacer. Mientras recitaba las oraciones que recordaba, los ruidos comenzaron a disminuir, y el ambiente en el camión se alivió un poco. Llegué a una gasolinera en un pequeño pueblo y me detuve para recobrar el aliento. El encargado, un hombre mayor, notó mi estado y me preguntó qué había pasado. Le conté lo que vi, tratando de no sonar loco. Él solo asintió, como si ya hubiera escuchado historias similares. «Eso que viste era un nahual», dijo con voz grave. «Son brujos que pueden transformarse en animales, pero no son completamente bestias. Aquí en la sierra son comunes. Si te seguía, es porque estabas en su territorio». Le pregunté qué debía hacer si volvía a encontrarme con algo así. Me miró a los ojos y dijo: «No los provoques. No les hables. Solo sigue tu camino y reza. Ellos solo buscan a los que no respetan los lugares sagrados». Desde esa noche, siempre llevo conmigo una pequeña cruz de madera que el hombre me regaló. A veces, en mis viajes nocturnos, siento como si algo me estuviera observando desde el bosque, pero nunca he vuelto a detenerme para comprobarlo. Lo que vi esa noche me enseñó que en las carreteras no solo hay peligros físicos, sino también cosas que no podemos explicar. Espero que mi experiencia sea útil para tu canal, el canal del terror. Tal vez esta historia sirva como advertencia para otros que, como yo, piensan que las leyendas son solo cuentos para asustar. En las carreteras de México, hay cosas que no se ven con los ojos, pero que siempre están ahí. La bruja del desvío. Cuando llevas años conduciendo por las carreteras de México, aprendes a respetar las historias que circulan entre los traileros. Algunos dicen que son solo cuentos para pasar el rato, pero muchos de nosotros sabemos que hay cosas en el camino que no tienen explicación. Mi nombre es Francisco, y aunque siempre he sido escéptico, lo que viví una noche en un desvío solitario cambió mi forma de ver las cosas. Era una madrugada fría de diciembre. Había salido de Puebla con una carga de alimentos rumbo a un mercado en la Ciudad de México. Era un viaje relativamente corto, pero esa noche había tráfico en la autopista, así que decidí tomar un atajo. No era la primera vez que usaba ese desvío. Era un camino secundario que conectaba con la carretera principal, y aunque estaba en malas condiciones, me ahorraba casi media hora de viaje. El desvío era oscuro y solitario, rodeado de árboles altos que formaban túneles naturales. Las luces de mi camión apenas iluminaban unos metros adelante, y el silencio era inquietante. Normalmente habría escuchado el sonido de grillos o del viento entre las hojas, pero esa noche todo estaba extrañamente callado, como si la naturaleza hubiera decidido guardar silencio. Llevaba unos 15 minutos en el desvío cuando la vi. Una figura caminaba en medio del camino, envuelta en lo que parecía ser un rebozo oscuro. Reduje la velocidad y toqué el claxon, pensando que se apartaría, pero no lo hizo. En lugar de eso, se detuvo y se quedó inmóvil, de espaldas a mí. Me detuve a unos metros de distancia, encendí las luces altas y bajé la ventanilla. «Oiga, señora, muévase, por favor», grité, pero no respondió. Solo se quedó allí, inmóvil. Comencé a sentir un escalofrío en la nuca, y por un momento, pensé en dar marcha atrás y regresar a la autopista. Pero antes de que pudiera hacer algo,
La figura comenzó a moverse. Lentamente, giró la cabeza hacia mí, y lo que vi me dejó paralizado. Su rostro estaba parcialmente cubierto por el rebozo, pero lo que se veía era inquietante. Tenía una piel pálida, casi ceniza, y unos ojos negros que parecían vacíos. La sonrisa que formó era lo peor. No era una sonrisa normal, era algo antinatural, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Sin saber qué hacer, toqué el claxon nuevamente y aceleré, pasando rápidamente junto a ella. Pero apenas avancé unos metros, algo golpeó el techo del camión. Fue un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído sobre la cabina. El motor comenzó a fallar, y las luces parpadearon. Sentí que el aire dentro del camión se volvía más frío, casi helado. Me armé de valor y bajé del camión con una linterna en mano. Miré hacia el techo, pero no había nada. Entonces escuché risas, suaves al principio, pero cada vez más fuertes, como si vinieran de todas partes. Iluminé los alrededores, buscando el origen del sonido, pero no vi nada. Fue entonces cuando la vi de nuevo, al borde del camino, mirándome desde la oscuridad. Sus labios se movían, como si estuviera murmurando algo, pero no entendía lo que decía. Regresé al camión tan rápido como pude y traté de encender el motor, pero no arrancaba. Mientras giraba la llave una y otra vez, vi cómo la mujer comenzó a acercarse, lenta pero segura. Sus pasos no hacían ruido, y sus movimientos eran extraños, casi como si flotara. En un último intento desesperado, grité, «¡Déjame en paz!», y el motor arrancó de repente. Aceleré sin mirar atrás, pero algo seguía golpeando el camión, como si alguien estuviera corriendo al lado y golpeando la carrocería. Cuando finalmente llegué al cruce con la carretera principal, todo cesó. El silencio volvió, y el camión comenzó a funcionar con normalidad, como si nada hubiera pasado. Llegué al mercado al amanecer, aún temblando por lo que había vivido. Le conté lo ocurrido a uno de los trabajadores, un hombre mayor que había vivido toda su vida en la zona. Me escuchó con atención y, al final, dijo, «Te cruzaste con una bruja. Ese desvío es conocido por ser su territorio. Tuviste suerte de que no te siguiera más allá». Desde esa noche, jamás he vuelto a tomar atajos en mis rutas. Las carreteras principales pueden ser más largas, pero al menos no te encuentras con cosas que no deberían estar ahí. Las historias de brujas en los caminos ya no me parecen cuentos, y cada vez que paso por esa región, evito mirar hacia los árboles, por si acaso. Espero que esta historia sea útil para tu canal, Marco. Si algo aprendí de esta experiencia, es que en las carreteras no solo hay peligros físicos, sino también cosas que no podemos entender. El hombre de la nieblina. Hay algo en la niebla que siempre me ha inquietado. No sé si es porque me recuerda lo frágiles que somos frente a la naturaleza, o porque encierra misterios que no queremos descubrir. Como trailero, he aprendido a manejar en todo tipo de condiciones: tormentas, calor extremo, incluso caminos nevados. Pero la niebla es diferente. Esconde cosas. Y una noche, en un tramo solitario de carretera en la Sierra de Hidalgo, entendí por qué muchos la temen. Me llamo Martín, y llevo más de 15 años recorriendo las carreteras de México. Esa noche estaba transportando materiales de Pachuca hacia Tampico, una ruta que conocía bien. El viaje había sido tranquilo hasta que llegué a un tramo montañoso conocido por su clima impredecible. Alrededor de las 2 de la madrugada, la niebla comenzó a aparecer. Primero era ligera, una bruma que apenas cubría la carretera, pero rápidamente se volvió densa, como una cortina blanca que absorbía las luces de mi camión. Reduje la velocidad y encendí las luces antiniebla. El mundo a mi alrededor se volvió un túnel de silencio, con el sonido del motor como mi única compañía. No había otros vehículos, ni casas, ni siquiera señales de vida. Solo la carretera y la niebla. Mientras avanzaba, comencé a notar algo extraño. El GPS mostraba que estaba en línea recta,
pero el camino parecía tener curvas que no recordaba. Pensé que tal vez estaba cansado, así que tomé un sorbo de café y seguí conduciendo. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una figura apareció en medio de la carretera, envuelta en la niebla. Frené de golpe, haciendo chirriar los frenos del camión. La figura no se movió. Era un hombre, alto y delgado, con un sombrero de ala ancha que cubría su rostro. Estaba completamente inmóvil, como si me estuviera esperando. Bajé la ventanilla y grité: «Oiga, quítese del camino». Pero no respondió. Solo se quedó allí, mirándome desde la sombra de su sombrero. Mi instinto me decía que no debía bajar del camión, pero también sabía que no podía quedarme ahí toda la noche. Encendí las luces altas para verlo mejor, pero la niebla parecía tragarse la luz. Lo único que distinguí fue que el hombre llevaba ropa vieja, como de otra época, y que sus manos estaban extrañamente rígidas, como si estuvieran hechas de piedra. Decidí avanzar lentamente, esperando que se quitara, pero cuando el camión estuvo a solo unos metros de él, la figura desapareció. No caminó, no corrió, simplemente se desvaneció en la niebla. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de convencerme de que había sido un juego de luces o mi imaginación. Continué avanzando, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Miraba constantemente por los espejos retrovisores, esperando no ver nada fuera de lo común. Pero lo vi. La figura del hombre estaba ahora detrás de mi camión, caminando en medio de la niebla. No debería haber sido posible. Estaba conduciendo a una velocidad constante, y no había forma de que alguien pudiera seguirme a pie. Decidí acelerar, esperando dejarlo atrás, pero cuanto más rápido iba, más cerca parecía estar. Su sombra era apenas visible entre la bruma, pero sus movimientos eran inquietantes, como si flotara en lugar de caminar. El aire dentro de la cabina comenzó a enfriarse, y el olor a tierra húmeda llenó el ambiente. Fue entonces cuando escuché un golpe en la parte trasera del camión. Frené de golpe y bajé con la linterna en mano. Revisé la caja, esperando encontrar algún animal o incluso un ladrón, pero no había nada. Solo las marcas de unas manos en el polvo acumulado en la puerta trasera. Eran grandes, más grandes de lo normal, y tenían una forma extraña, como si pertenecieran a alguien que no era completamente humano. Regresé a la cabina y traté de encender el motor, pero no arrancaba. Mientras giraba la llave, escuché algo que me heló la sangre, un golpe suave en la ventana del lado del copiloto. Giré la cabeza lentamente y allí estaba él, mirándome desde afuera. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían absorber la luz. ¿A dónde vas?, preguntó con una voz baja y profunda, como un susurro que resonaba en mi cabeza. No respondí. Solo seguí intentando arrancar el motor, mientras él seguía mirándome, sin moverse. Finalmente, el camión encendió, y aceleré con todas mis fuerzas, dejando atrás la figura en la niebla. Pero incluso mientras me alejaba, podía sentir su presencia, como si todavía estuviera conmigo. Cuando finalmente llegué a un pequeño pueblo, me detuve en una tienda para recuperar el aliento. Le conté al dueño lo que había pasado, esperando que se riera de mí, pero en lugar de eso, asintió con gravedad. «Ese es el hombre de la nieblina», dijo. «Aparece en estas carreteras cuando alguien está perdido o a punto de enfrentar una desgracia. Si lo ves, significa que la muerte está cerca». Le pregunté por qué me había dejado ir, pero el hombre solo se encogió de hombros. «Tal vez le caíste bien. O tal vez aún no es tu momento». Desde esa noche, he evitado conducir en tramos montañosos cuando hay niebla. A veces, cuando estoy solo en la carretera y la niebla comienza a formarse, siento como si algo me observara desde las sombras. No sé qué o quién era ese hombre, pero estoy seguro de que no era humano. Espero no volver a cruzarme con él, aunque en el fondo sé que si lo hago, será porque algo inevitable está por suceder. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes,
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.